Y un eje muy importante, bueno, todo esto es apasionamiento, porque al fin y al cabo está en juego el Estado colombiano, que tiene que ser un Estado, obviamente, que no sea fallido, donde quepamos todos, donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya verdad. Entonces, los sapos, esto sería la reconciliación, perdón y olvido. Si estamos preparados maduramente para perdonar, ¿estamos preparados, Diego Arias, para tragarnos los sapos? Depende a costo de qué y para qué. Yo creo que una sociedad es capaz de aceptar y de convenir lo que ustedes llaman y otros tragarse unos sapos, en términos, por ejemplo, de que algunos líderes de las FARC y otros excombatientes, después de haber hecho la paz, no vayan, digamos, a la cárcel. Pero a mí me parece que no es lo más importante en un proceso de paz pensar si alguien va 40 o 50 años a la cárcel, sino lo que eso significa para una sociedad como posibilidad de reconstruir su tejido social y de creer en un destino común. De manera que yo creo que el mayor sapo, digamos, que la sociedad tendría que convenir, digamos, en aceptar, es el de saber que no va a haber una justicia plenamente aplicada, además porque ningún proceso lo ha hecho, no se hizo en Colombia tampoco respecto de los paramilitares, es un imposible incluso jurídico, pero si eso es a cambio del cese definitivo de la violencia, como ha dicho el presidente, no es para que el conflicto se perpetúe, y como una ganancia para generar un acuerdo de las transformaciones que este país ya en democracia y en paz tiene que hacer, pues me parece que eso es absolutamente razonable hacerlo. La guerrilla está en el narcotráfico. Ese tema. Pues quiero decirle que no solo la guerrilla, están muchos elementos del Estado y la sociedad colombiana incluidos en la guerrilla, y creo que eso es un tema que hay que discutir en la mesa con la guerrilla, no necesariamente porque allí tenga que haber la solución, sino porque hay que incluir una hoja de ruta, pero me parece que es generar un sesgo siempre asociar el tema del narcotráfico exclusivamente a la guerrilla, cuando resulta que hay un señor que fue general de la República, fue el jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y hacía parte de una red de apoyo criminal al narcotráfico y a los paramilitares. De manera que el narcotráfico es un tema que hay que poner a la mesa, pero no solo porque la guerrilla haga parte de ese engranaje y se beneficie de él, sino porque es un problema que afecta y corroe y corrompe el conjunto de las estructuras del Estado y de la sociedad colombiana. Diego, entonces, eso también deriva en aspectos supremamente importantes, digo, la paz, en que lo que pensó algún día Carlos Lleras Restrepo en una verdadera reforma agraria se toque ahora aquí y haya la verdadera reforma agraria que necesita Colombia. Pues Jairo, uno de los temas más complicados que está habiendo o que va a haber en esta discusión es qué se va a discutir y qué se puede negociar o no con la guerrilla. Podemos discutir con la guerrilla unos cambios profundos y democráticos que necesita este país, pero hay que convenirlos con personas que estaban en armas. Yo personalmente creo que no. Creo que esos cambios hay que discutirlos con la sociedad civil, con la que no está armada, en el marco, digamos, de una democracia sin el uso de la violencia. Lo que sí creo es que una negociación de paz con la guerrilla no puede pasar por la idea de que simplemente se rindan y dejen las armas, sino que puede incorporar un conjunto esencial de reformas y cambios que no pueden ser los 14 temas de la época del Caguán, pero sí son temas esenciales que han sido puestos sobre la mesa y que en el caso del origen histórico de la FARC es crucial el que usted acaba de mencionar, una discusión y unas acciones que produzcan un recambio en la estructura de la tenencia y usos de la tierra en Colombia. Para hacerlo por la vía política, después de que haya ese acuerdo, necesariamente habría el compromiso que las FARC se conviertan, como hace unos años, en la Unión Patriótica. Es decir, cuando le digo Unión Patriótica, no por el nombre, sino porque haya un partido constituido con derechos y deberes. Esa es una opción, como también lo hizo el M-19, que se transformó en la Alianza Democrática M-19 y logró ser la fuerza política más grande e importante en la Constitución del 91, o como lo fue el Frente Facundo Martí en El Salvador, que ocupó siempre toda la Asamblea Legislativa en una mayoría y ganó recientemente la presidencia en ese país. Pero este país puede abrirse a un cambio político inesperado y generar una tercera vía que surja de una izquierda democrática y no necesariamente a instancias de un partido político, digamos, ex-FARC, sino de un reagrupamiento de sectores democráticos, sindicales, populares, campesinos, etcétera, en una propuesta, digamos, democrática, de manera que no necesariamente la participación política de las FARC tendrá que traducirse en un partido electoral y en prever que sea exitosa esa participación electoral, participar electoralmente en Colombia, sin una profunda reforma democrática, es absolutamente difícil, por no decir que imposible. Sí, pero Diego Arias, sobre la mesa, las FARC
necesitan de la participación política. Pero no necesariamente, digamos, a través de un partido político y no necesariamente a través, digamos, de un proceso de elecciones. ¿Y entonces por qué vía? Podrían acordarse, por ejemplo, cuotas particulares de representación en el Congreso. Digamos, hay una cantidad de cosas. Digo, la democracia política se expresa esencialmente en las elecciones y en las formaciones políticas que participan, digamos, de elecciones en distintos niveles. Es que esas prebendas tan grandes, esos sapos tan grandes, advierto yo que es lo que la opinión pública no está dispuesta. Creo que es un poco especular de mi parte, digamos, pensar hacia dónde puede avanzar eso. Simplemente estoy diciendo, creo que la participación política no necesariamente va a llevar a un partido político que llame FARC, entre otras cosas, porque es tal el nivel de descrédito, desprestigio y de dolor que las FARC le han causado a este país, que a diferencia de otras guerrillas en El Salvador o en Nicaragua, el paso a la acción legal significó un cuantioso capital político de apoyo en votos, digamos, en cada una de las elecciones. Creo que el caso de las FARC sería absolutamente distinto. No es coherente por aquí con el tema, con el eje, pero yo le pregunto, ¿qué factor ha jugado Hugo Chávez en esto? Yo creo que es muy importante y con mucho respeto por lo que los televidentes, por lo que cada uno en distintos momentos podamos haber sentido o expresado o valorado al presidente Chávez. Creo que no hubiéramos podido llegar a este momento si el gobierno colombiano, el presidente Santos en primer lugar, no lo hubiera traído de su lado como aliado, porque es claro el apoyo que él le daba a las FARC y al ELN, pero creo que la habilidad de Juan Manuel Santos fue volvérselo un amigo y decirle, ayúdeme a construir la paz. Yo creo que sería un imposible si Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela no hubieran apretado. Sería un imposible que este proceso se estuviera dando sin que ellos le hubieran dicho a la FARC y al ELN, caballeros, o ustedes hacen la paz o miramos qué hacemos, pero es el momento de sentarse a negociar. Bravo y breve, ¿qué busca Hugo Chávez si está al portas de la muerte? Yo creo que es una satisfacción política, personal en términos revolucionarios. Creo que está de cara a un tema electoral donde posiblemente hace una reelección y creo que eventualmente con Juan Manuel Santos puede llegar a pasar a la historia sin estar de acuerdo con usted o seguro de que pueda estar a puertas de la muerte. Yo lo veo muy rozagante. Definitivamente con justicia, con verdad, con diálogo, con paz, como centros, como fundamentos, podemos abrir la esperanza de paz en Colombia. Definitivamente queremos contribuir a la paz de Colombia. Tengamos actitudes de paz, que realicemos obras de paz, que nuestras palabras sean de paz. La violencia y la fuerza no son caminos adecuados para llegar a una sociedad más justa y pacífica. No lo son, definitivamente. Definitivamente la paz se logra cuando el gobierno y la comunidad indígena no sienta que está siendo abruptamente asaltada en su buena fe y en su accionar. Que haya una inversión social real para que definitivamente haya paz en Colombia. No, 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 no a la guerra, no, no, más violencia, no.